gracias Paco por la presentación. Gracias en nombre de Puertos del Estado por haber contado otra vez con nosotros aquí y gracias de mi parte también por poder estar aquí. Yo creo que es un honor para Puertos del Estado y para mí poder contribuir precisamente a esa línea del marco estratégico, que tiene muchas, pero esta parece que es muy relevante. No diría yo solo para el sistema portuario entendido como la administración portuaria, sus 28 autoridades portuarias, 46 puertos, etcétera, sino para la comunidad portuaria y logística en general. Esto es un problema que yo creo que la digitalización tiene que transformar no solo los puertos, sino la logística, es decir, en términos portuarios, tanto el forland como el hinterland, ¿no? Entonces, bueno, voy a contribuir con esto de transformar el dato en conocimiento. Simplemente quería empezar diciendo que, bueno, había una vez, yo creo que por aquella reunión de Santander también había algunas ya sobre puerto digital, etcétera, y se hablaba allí de las tecnologías emergentes. Lamentablemente ya no las podemos llamar así, habrá que llamarlas exponenciales, porque las tecnologías resulta que ya están aquí. La más emergente de todas, que era la inteligencia artificial, pues resulta que ya ha llegado, ¿no?, en su versión generativa también, ¿no? Y además ha habido una suerte de transformación también de los procesos económicos, no solo de los tecnológicos. La economía también se transforma y está igual, tenemos la sensación de que se sigue transformando, ¿no?, en esto de la economía circular, todo esto que queráis hacer, pero todo esto va ganando peso y la economía, pues que se basa mucho más en compartir que en tener, ¿sabes? Pues resulta que también es una transformación. Y eso ha llevado, digamos, a que haya esa suerte de transformación en lo que es la gestión de los procesos y de las operaciones de los negocios. Y bueno, estamos en una suerte, digamos, de ese cambio, de ese salto, de esa revolución, ¿vale? Que no sabemos si es la cuarta, la quinta o cuál, pero en todo caso es una revolución como la industrial o como las que ha podido haber. Y es una revolución que quizá alguna vez haya que llamarla del conocimiento, ¿no?, porque el problema no está exactamente en el dato si la pasas, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que una de las principales consecuencias precisamente que tiene esta transformación económica y tecnológica es precisamente que aparecen los datos. Datos siempre hubo, pero ahora hay más, porque hay muchas cosas que se pueden medir con los sensores, que se pueden, digamos, automatizar y que nos dejan un rastro de datos sueltos en bruto, en principio, ¿vale? Entonces, bueno, ese dato, pues para empezar, es digital. La realidad es que ese dato no está ya en papeles y ni siquiera diría yo que está en las aplicaciones de Microsoft o parecidas. No es un problema del Excel, es un problema de que ese dato está digital, está en formato que lo entienden las máquinas y las máquinas pueden trabajar unas contra otras directamente sin intervención humana, ¿no? Y bueno, ese precisamente hace que el dato esté conectado. Cuando se conectan los ordenadores entre sí, pues el dato está conectado y además está registrado, ¿no? El dato tiene que cumplir estas tres cosas: ser digital, ser formato electrónico, que nos gusta llamar, ¿no? Tiene que estar registrado en algún sitio que dé fiabilidad y dé confianza de que ese dato es siempre el mismo y no se transforma. Eso es lo que es registrado y tiene que estar conectado porque digamos que esto es una cosa para intercambiar entre ordenadores. Entonces, bueno, aquí entonces a mí me gustaría, digamos, explicar un poco o pararme en esto de la diferencia entre digitalización y transformación digital. Esto lo resuelven en inglés con la digitization y la digitalization, ¿no? Pero aquí pues hay que hablar que una cosa es transformar los datos porque pasamos de analógico a digital, y lamentablemente todavía en las comunidades portuarias y logísticas y en las autoridades portuarias estamos pasando cosas de analógico a digital, aunque no lo sabemos, no nos damos cuenta, pero en el fondo lo que estamos haciendo es dejar de ser analógicos y pasar a ser digitales, ¿no? Bueno, porque todavía hay legislaciones recientes que dicen que esto que digamos que hacemos un intercambio de información o de datos, mejor dicho, por ventanillas únicas, por community systems, etcétera, y resulta que seguimos legislando poniendo un formulario en el anexo 1 o 2 del Real Decreto o de la orden ministerial, lo cual, pues esto todavía nos está pasando y lo que hacemos es transformar el formato en un conjunto de datos que intercambiamos entre ordenadores. Eso es digitalizar y es dejar de ser analógicos y ser digitales. Bueno, entonces el papel y los procesos son manuales, aunque no nos queramos tal, y aquí el reto está en los OCRs y los ordenadores, ¿no?, en tratar los papeles para convertirlos en otro formato, ¿no? Y el reto, digamos, principal que se tiene ahí es el de volumen, es ser capaz de manejar volumen, ¿no?, de cosas. Pero la digitalización es otra cosa, es procesar ya los datos y es centrarte en la optimización de los procesos. Y entonces el tener flujos de
de trabajo que ya no tienen intervención manual, o no tanto porque son digitales. Y aquí sí que se utilizan estas tecnologías que yo decía que llamábamos en su momento emergentes y que ahora serán exponenciales o disruptivas, pero que son las de siempre y que se tienen que utilizar, ¿no? Y bueno, y luego tenemos muchas de estas que se utilizan en todo lo que vamos a ver por la mañana, ¿no? A lo largo. Aquí el problema es de qué tecnología utilizas y a qué precio la consigues poner, ¿no? Y luego está la transformación digital, que esto es el problema de generar conocimiento con el dato. Esto requiere que los datos se intercambien y que además seamos capaces luego digamos, de combinarlos para generar un conocimiento. Entonces, de aquí me gustaría llamar al cambio cultural, un poco decir que aquí la competitividad no está precisamente en intercambiar datos, ¿vale? O sea, nosotros no tenemos que tener miedo, yo creo, en intercambiar datos. Los podemos intercambiar tranquilamente y es más, los debemos hacer porque esto de los datos, a mí me gusta decir que es como el dinero, ¿sabes? Si no lo mueves, no vuelve, ¿sabes? Entonces tú te lo puedes quedar todo, pero si lo mueves es cuando te vuelve, ¿no? Y aquí pasa un poco con el dato. La competitividad está en saber generar conocimiento a partir de esos datos, combinándolos de la forma que corresponda. Y a la hora de hacer negocios y negocios de logística, pues se trata de automatizar procesos. Y entonces, bueno, esta es una nueva forma de operar, en donde las cosas suceden porque las máquinas pueden decidir entre sí y aquí no hay intervención humana ni siquiera para apretar un botón, ¿vale? Y decimos validar, ¿sabes? Pues ni siquiera hay que darle a aceptar porque las máquinas saben lo que tienen que hacer porque tendrán lo que se llama un contrato inteligente, ¿vale? El smart contract, que no es más que poner en programación un procedimiento o un contrato que hemos acordado entre las partes, un procedimiento que dice cómo se ha de hacer, ¿no? y que nos implica a todos. Esto yo creo que también requiere utilizar las tecnologías de registro distribuido, el blockchain, que parece que la inteligencia artificial se lo ha comido, ¿no? Por lo menos en lo que es el hablar general, pero que ahí está. Y entonces aquí el reto yo creo que está en el cambio cultural y en tener, digamos, nuevos perfiles, y el reto está en las personas, ¿vale? Si lo pasas, por eso yo, bueno, creo que hay muchos peligros en la inteligencia artificial o en esta, digamos, revolución a la que asistimos, pero yo creo que al final hay que tener en cuenta que esto es un problema de cultura y de intervención de las personas. No se trata de que las máquinas quiten a las personas de en medio, ¿no? Luego iremos sobre ello. Volviendo con lo mismo que estaba diciendo ahora, pues aflorar los datos, registrarlos en una plataforma digital, y lo llamamos por Community System, pero nos puede valer eso como concepto. Tenerlos organizados es lo que permite luego pues pasar a la etapa de digitalización, y es optimizar esos procesos, es decir, poderlos hacerlos mejor y más just in time y tal. Ahí va a haber ejemplos esta mañana en que influyen mucho en eso, ¿no? Intentan ahí, y esto es ya ir un poco cambiando la experiencia cliente, porque digamos que el negocio es distinto y el valor añadido se puede, digamos, alcanzar también. Y la fase final sería lo que es tener un puerto transformado, ¿no? Es un puerto donde la tecnología, como digo, se aplica entre máquinas, está, digamos, ligada a toda la cadena de suministro. El puerto ha tenido que tomar un poco conciencia de que es un nodo en una cadena de transporte origen-destino, que yo creo que lo sabemos todos y eso está puesto en todos los marcos estratégicos que yo conozco hace tiempo, pero ahora digamos que tenemos que ser como un nodo digital. De alguna manera, pues el puerto está llamado un poco a aportar ahí un valor digital, ¿no? El puerto eran infraestructuras y lo son servicios también, y creo que hay una suerte de tener una contribución digital también, ¿vale? A lo que es el negocio de la logística, ¿no? Entonces, la forma de operar o de afrontar las operaciones es nuevo, y yo creo que, bueno, pues digamos que hay otra aportación de valor diferente a lo que es la sociedad y la economía en su conjunto, y como digo, esto es un problema de personas, de perfiles y de colaboración hombre-máquina. Si la pasamos, pues entonces aquí está un poco el ciclo del dato. Una vez que tenemos el dato en esa plataforma digital que os decía, que lo habremos aflorado porque agregamos los datos desde sensores o el origen de algún proceso que digitalicemos, y que primero hagamos digital y luego digitalicemos,
pues luego tenemos ya esa mejora de la coordinación operativa y de poner esos datos en común en la comunidad portuaria y en la comunidad logística. Y bueno, pues ahí tenemos el paso siguiente, ¿no? Que sería ya el ofrecer, como digo, un nuevo negocio y luego pasar ya a la sincromodalidad, lo que es el puerto conectado, que es así. Entonces aquí, pues para empezar, digamos, entre que saco los datos, los pongo en la plataforma y hago los negocios de otra manera, estamos contribuyendo a la mejora de las operaciones y de la otra manera, o sea, con lo siguiente que es llega el hacerme sincromodal y el tener una experiencia nueva, digamos, o una forma nueva de dar negocio y de generar valor, pues lo que hacemos es cambiar un poco también la experiencia cliente, ¿no? Si me pasas, este es el ciclo de datos. Entonces, aquí el reto principal está en pasar de los documentos, como decía, eso por supuesto, en pasar de los flujos, de los flujos documentales o de los flujos de información a los datos. Hay que pensar en datos y no en aplicativos, por ejemplo, ¿vale? No en aplicaciones. El problema no está en el software, está en los datos. Y esta es una transformación que está hecha, que por cierto también contiene el marco estratégico, ¿vale? Y entonces, bueno, esta es una primera cuestión. Entonces ahí podéis ver que, bueno, puede ser una estructura central, si queréis, donde estén todos los datos. Esto es como el gran hermano, pero si lo pasas en Europa, en esta… Sí, no sé si pasa. En Europa, y esto lo contaba un poco Paco Toledo en su intervención anterior, ¿no? Esta lucha que hay entre la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China, ¿sabes? Y que Europa efectivamente no sabemos bien qué estrategia tiene, pero por ejemplo hay también una geopolítica del dato, ¿vale? Quiere decir que cuando el Congreso de Estados Unidos se plantea si TikTok tiene que estar prohibido en Estados Unidos o lo que sea, esto es un problema de geopolítica del dato, ¿no? Y cuando se dice por algunos sitios que la tecnología china hay que evitarla, esto es un problema de geopolítica del dato. Y entonces, bueno, resulta que Europa en la geopolítica del dato se ha encontrado con dos modelos, uno en donde el gobierno dice cómo tienen que ser las cosas y dónde están los datos y cómo tienen que estar, y otro en donde, digamos, lo dejamos al mercado, ¿vale? Y entonces, digamos que al final gana el más grande y entonces hay que preocuparse luego de que si Meta, ¿sabes?, Microsoft, Google, etcétera, tienen demasiado poder, ¿sabes?, fuera de control, ¿no? Entonces, pero entre el mercado el más fuerte y el que el gobierno lo manda todo, pues digamos que Europa ha llegado al enfoque de lo que se llaman las plataformas federativas para ese pensar en datos que os decía, y entonces dice, bueno, si tenemos los sistemas que ya se están usando, que cada uno va, digamos, teniendo, los podemos interconectar y digamos que se configuran como una especie de espacios de datos autónomos o independientes, pero que se conectan entre sí y forman como una red, una plataforma federativa que llaman, que son pues unos acuerdos para cómo se comparten esos datos y una aplicación técnica, un conector, si queréis, que hace posible que los datos fluyan entre sistemas y bueno, con un enfoque de publicación-suscripción, que bueno, para entendernos es, uno dice qué datos tiene a disposición y otro qué datos necesita y llegan al acuerdo de que los intercambian, ¿no?, con una indexación de esos datos, ¿no? Entonces, con ese enfoque, pues digamos que esto se hace, digamos, los datos son accesibles y se comparten entre usuarios autorizados. Uno siempre tiene la capacidad de decir que, si queréis, que alguien no pueda usar su dato o no lo pueda ver porque entiende que es su principal competidor en alguna cosa, en algún dato, lo que no debería ser es en todos. Este es un poco el enfoque europeo de los espacios de datos o de los data spaces que llaman, y que está basado en las plataformas federativas. Como digo, un espacio de datos no deja de ser una infraestructura que permite agrupar datos, aflorarlos y compartirlos basado en un esquema de gobernanza y en unos servicios que da ese espacio de datos, esa infraestructura, para que se puedan compartir entre sistemas, entre entidades, entre personas. Aquí la cuestión está en que los datos tienen que ser de calidad, tienen que estar disponibles en el tiempo adecuado, no después de que hagan falta, y que tienen que ser interoperables. No solo los sistemas, que con ese conector que digo que tienen los espacios de datos ya lo podrían ser, pero es que los datos tienen que ser interoperables. Los sistemas tienen que entender qué están procesando. Este es el concepto de espacios de datos que hay en Europa. Un ejemplo de espacio de datos, yo creo, bastante cercano es el proyecto Simple o el sistema Simple, porque ya no es un proyecto, porque ya está en explotación, ¿no? Entonces, y está en producción este proyecto Simple que digamos se ha promovido entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la parte de carretera fundamentalmente, ADIF y puertos del Estado. No es más que una gobernanza
que nos dice cuáles son los datos y cuál es el modelo de datos que se utiliza y el modelo de datos semántico, por cierto, común a los tres modos, y digamos, o el modelo semántico lo hace común a los tres modos y basado en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, si lo pasas este proyecto, no quiero entrar en él, lo único que me gusta es transmitir el mensaje de que bueno, al final la cadena de suministro se debe de comportar como un todo y todos los que estamos en la cadena de suministro tenemos que ser conscientes de que no estamos solos, ¿vale? Somos parte de algo que es mayor a todos nosotros, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay que superar el concepto puerto como tal y ser conscientes de que estamos en un origen-destino y en una cadena de suministro. Y luego, bueno, pues esa cadena de suministro que se comparte como un todo se puede adaptar perfectamente a los cambios normativos. Tiene dos enfrente. Aquí el que afecta a todos los modos, al marítimo menos o nada, es el reglamento EFTI, que afecta sobre todo a carretera y ferrocarril. A los puertos no les afecta como tal, pero en la medida en que aquí entran trenes y salen y también camiones, transporte por carretera, pues de alguna manera sí que tenemos influencia. El otro reglamento al que hay que adaptarse es el de la ventanilla única marítima portuaria europea, que bueno, pues también digamos que le afecta al marítimo y a lo portuario solamente, pero sin duda tendrá efectos en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que hay. Entonces, del dato al conocimiento, ahora los datos que tenemos en bruto, pues pasarlos a conocimiento es convertirlos en una información que sea comprensible y que sea significativa para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ahí eso sí requiere analizar los datos, identificar patrones, ser capaces de establecer relaciones ocultas, de simular, de predecir, de prescribir, de emular, etcétera. Y es importante porque así es como las decisiones se toman basadas en evidencias. Los procesos se optimizan, como yo dije, y pueden ser automáticos. Las oportunidades de negocio son nuevas, se mejora la experiencia cliente y en el fondo se innova más, ¿no? Que es también un poco de lo que se trata. Esto está sacado de la norma de puerto inteligente, es un poco cuál es la evolución al puerto inteligente desde tener los datos aislados en silos, cosa que todavía nos pasa en las comunidades logísticas y portuarias, ¿vale? No es un problema solo español, pero quiero decir que esto todavía pasa en nuestro sector y cómo se va por ahí de superar esos silos, integrar esos datos que todavía pueden ser silos, pero luego ya hacerlos consistentes, reflejarlos en procesos, que la comunidad logístico-portuaria esté conectada y se comporte como un todo y que luego ya haya esos procesos automáticos y esa mejora continua, ¿no? Y entonces se van aplicando una serie de tecnologías de estas, ¿no?, exponenciales, que yo he dicho, y se llega, digamos, a este nivel, ¿no? En la norma de puerto inteligente hay como una especie de fases que se pueden ir pasando, ¿no?, hasta ser inteligente del todo. Esto, bueno, esto de las fases tiene que uno puede estar un poco más arriba, un poco más abajo. Parece que está en una fase sin haber completado las anteriores. Hay que ver esto con flexibilidad, ¿no? Pero bueno, está puesto así para que nos demos cuenta que hay una serie de pasos que hay que dar y que hay que tener todos completos, ¿no? Y que antes yo creo que hay mucha cosa de cultura, como he dicho, lo de pensar en datos y no en aplicativos y en flujos y en documentos es una cosa que todavía tenemos que hacer un esfuerzo todos, ¿no? Si sigues, simplemente, pues nada, esto es la fuente de competitividad, como os decía, ser capaz de generar conocimiento con el dato. Intercambiar el dato no es una pérdida de competitividad para nada, solamente el intercambiarlo, las decisiones, como digo, serán más inteligentes. Y aquí lo que digo es que ahora mismo el transporte y la logística, que tienen la rama física, la rama de información que siempre tuvieron, al transporte siempre le acompaña, digamos, la documentación de la mercancía, por decirlo de alguna manera, pero luego habrá procesos automáticos y yo creo que aquí ahora habrá una corriente que además de los documentos o de la parte, digamos, que refleja lo físico y la carga como tal que se transporta, pues está también que tienen que viajar esos datos y esos procesos tienen que ser automáticos, lo que requiere otro flujo, por un lado, digamos, de contrato inteligente, que esto esté reflejado en procedimientos que han sido sometidos a programación y en confianza, tiene que haber una confianza de que los datos no se alteran por el camino, ¿no? Que para eso es, bueno, pone ahí blockchain o es el registro distribuido, este tipo de tecnologías. Y esto es lo que entonces supone un cambio importante y, como yo os decía, pues hay una especie de cambio y entonces, bueno, yo creo que hay que ser conscientes de esto de la inteligencia artificial, como creo que se tiene que enfocar para que no sea un problema o una fuente de tener un miedo terrible, ¿sabes?, de que la inteligencia artificial nos vaya a desplazar a las personas. A ver, el reto yo creo que es automatizar y digitalizar, pero el reto al final
es, como digo, pues tener esa economía circular, más allá de esa eficiencia energética y de que haya menos residuos que hay ahora, y una economía circular que es reaprovechar lo que se produce, compartir productos más que tenerlos en propiedad cuando eso se puede. Y entonces esto supongo que es pasar de la trazabilidad a la eficiencia, la transparencia, digamos, que damos ahora en la cadena de suministro, a que la cadena de suministro sea adaptable y flexible. Eso es generar conocimiento para la cadena de suministros, un poco los incormodal, ¿no? Ser capaz de reconfigurar la cadena de suministro ante incidencias o ante mejores oportunidades prácticamente en tiempo real. Entonces, ahora, bueno, las decisiones que parece que son una cuestión de los algoritmos y los datos, en realidad, pues digamos que tienen que ser una combinación de inteligencia artificial generativa y estas otras tecnologías y la intuición humana, ¿vale? Que bueno, nos podrán leer lo que hay en el cerebro, pero la intuición sigue estando ahí, ¿vale? Entonces, bueno, entonces es un problema de colaboración humano-máquina y de tener nuevos roles, que haya menos intervención humana en lo que es el montaje del proceso como tal, pero más sí que haya una colaboración humana con las máquinas, por eso de la intuición. Aquí la producción pues pasará, o debe de pasar, de ser en masa y tener cierta personalización a estar completamente personalizada y ser un poco a medida, ¿no? Y eso es más allá de la optimización que yo digo. Entonces, más allá de automatizar y digitalizar, la transformación digital que os decía antes como última fase, pues yo creo que es hacer un poco la logística humana. Es decir, la persona es tan importante como la máquina y como la tecnología. Esto es un poco la reflexión que quería hacer. Y entonces, bueno, esto supone una serie de retos que yo creo que se van a comentar, pero datos en tiempo, ya he dicho antes, la disponibilidad en el momento en que hacen falta, datos de calidad, ¿vale? Datos, digamos, hay que tener, bueno, por supuesto, seguridad, ¿sabes? Esto está claro, y esta mañana también se va a hablar de eso, y hay que tener confianza, hay que tener soberanía del dato. Es decir, cada uno tiene que tener garantía de que, aunque comparte su dato, no pierde el control sobre el mismo, ¿no? Y esto es un poco el que el dato se mantenga en origen. Y entonces todos estos datos necesitan semántica. Necesitamos ponernos de acuerdo en qué queremos decir y qué estamos compartiendo. Eso es una suerte de estandarización, de tener semántica. Sabéis que Puertos del Estado va a lanzar también con UNE y el grupo de trabajo que había de puertos inteligentes una norma precisamente en semántica. Esto es muy internacional. El simple que he nombrado antes tiene un modelo semántico inspirado en el Digital Transport and Logistics Forum de la Comisión Europea. Eso no se puede perder de vista, pero creo que para procedimientos nuestros internos y a la comunidad portuaria y logística española, creo que la semántica le vendrá bien. Y estoy seguro que algunos proyectos de los que nos enseñan aquí esta mañana, seguro que agradecerían tener una semántica un poco común, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que empresas también lo agradecerían, ¿no? Y luego, bueno, hay otro reto importante en esto de los espacios de datos que he dicho, pero hay un reto en las regulaciones emergentes, y casi que, no sé, siguiendo lo que decía Paco Toledo, ¿no?, en su intervención, son las regulaciones emergentes que emergen y las que no terminan de emerger. Quiere decir que aquí hace falta legislación también, no sé si justo la que se saca, pero bueno, hace falta también que esto tenga un marco, digamos, de seguridad jurídica, ¿no? Y eso es un reto que yo creo que hay en Europa especialmente también, creo, pero es así. Y luego hay un problema de talento que todo el mundo creo que sufre a diario. Hay que tener talentos nuevos y hay que saber encontrarlos y hay que hacer posible que estén con nosotros y que se queden. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenía, nada más. Muchas gracias, espero.